Bueno, buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Son las 10 de la mañana, 10:03 para ser exacto. La temperatura aquí en el sur de la Florida está a 50 grados. Está un poquito frío. Pero bueno, aquí estamos para darle la gloria a Dios. Hoy diciembre 24, 2022. Bueno, y enseguida empezamos con nuestro mensaje de hoy, que es acerca del discipulado, y hablaremos de Jesús como el profeta, conocido como un profeta también, aunque muchos de los fariseos en aquel tiempo dudaban de que Jesús fuera un profeta. Dice en Lucas 7:39 que un fariseo que había invitado a Jesús dijo para sí mismo: si este Jesús fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Bueno, así empezamos con el desayuno con Jesús, hoy sábado 24 de diciembre. Hablaremos acerca de profetas del Antiguo Testamento, algunos de ellos, pues son muchos, y algunas de las cosas que ellos hicieron, y Jesús como profeta. Lucas 4:24 dice la aceptación, y Jesús mismo dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Mateo 26:28, si usted quiere anotar, amado amigo y hermano, y después puede completar estos estudios de discipulado. Es bueno que usted sepa quién es Jesús, para que sepa cómo hablarle a las personas, que muchos ignoran quién es Jesús. Le dijeron a Jesús, y también en Mateo 26:68 y Lucas 22:64, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Y le habían vendado los ojos a Jesús. Y esta gente que lo estaba golpeando le preguntaban que adivinara quién era el que lo estaba golpeando. O sea, siempre han habido adivinos, agoreros, gente supersticiosa que quieren adivinar cosas, pero con la palabra de Dios no hay nada que adivinar, porque está bien clara para aquellos que han recibido al Espíritu Santo. Está el secreto de todo. El que no tiene el Espíritu Santo, amados hermanos, nunca podrá entender la palabra de Dios. Marcos 14:65. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle a Jesús: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Bueno, ese es nuestro Señor y Salvador. Mucha gente no entiende por qué golpearon a Jesús, y mucho menos por qué lo crucificaron. Y ahí está el secreto de aprender, amado hermano y amigo, quién es Jesús y qué fue lo que él hizo en la cruz por la humanidad. Bueno, parece que están entrando muchos mensajes. Vamos a tratar de eliminar los mensajes por ahora. Los profetas, ese es el tema de hoy. Un resumen. La Biblia divide los libros proféticos en mayores y menores por el tamaño de su obra y no por la importancia de su mensaje. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores, o los que son más largos o de mayor duración. Un profeta
para que sepamos, hermano, porque a lo mejor usted dice que usted es profeta o dice que Dios lo llamó para llevar sus profecías. Bueno, un profeta es aquel que enfatiza la alianza con Dios, ¿sí? Su fidelidad y la necesidad de guiar su conducta. Parece que alguien quiere entrar ahora al chat. Ok, aquí está conectándose, gloria a Dios. Su fidelidad y la necesidad de guiar su conducta de acuerdo a los estatutos y mandatos, a la ley de Dios, ¿sí? Así que nosotros, si queremos llamarnos profetas, eso es lo que debemos estar haciendo, enfatizando la alianza con Dios, que le sean fiel a Dios y que guíen su conducta, o sea, que renueven su mente, su manera de pensar hacia los estatutos o los mandatos de Dios. También un profeta denuncia la infidelidad a Dios. ¿Cómo hacemos esto? Lo que ofende a Dios, lo que hiere a la persona, o sea, lo que realmente, al final de todo, la persona se hace daño. Y precisamente es por no seguir a Dios, amados hermanos. El que no sigue a Dios, el que no está con Dios, el que no camina en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo, esa persona no sabe lo que hace. Desafortunadamente está herida, necesita ser transformado, porque así no está agradando a Dios, ni mucho menos está transformando o viéndose como debe verse, como el maestro de los maestros, aprendiendo del maestro. Está dirigida por otras potencias. Generalmente son diabólicas, porque una persona que ama a Dios no se hiere a sí misma, porque está bajo los estatutos y la protección de Dios. Pero una persona que es rebelde no se aplica a las cosas de Dios y entonces sufre y se destruye a sí misma. Bueno, un profeta denuncia también lo que destruye al pueblo. Mucha gente dice, bueno, pastor, pero es que usted lo que hace es criticar. Bueno, es que eso es lo que el mundo destruye al pueblo. La manera nuestra de pensar, amados amigos y hermanos, es la que nos destruye. Sí, nosotros no tenemos culpa del pecado, pero si persistimos en el pecado, sabiendo que podemos hacer el bien, ya nosotros tenemos una responsabilidad humana de ser como debemos ser, como Dios dice en su palabra. Y un profeta también le advierte del castigo que viene a aquellos desobedientes, aquellos que no quieren atender la palabra de Dios, aquellos que se creen más sabios y quieren hacer las cosas a su manera, los que no se rinden, los que no se convierten. Si no se convierten a Dios, si no le hacen caso a Dios, definitivamente, amado amigo y hermano, tendrán un castigo. Nadie va a quedar impune. Ya sabemos qué es el bien. Dios quiere el bien para nosotros, pero si nosotros también nos resistimos al bien, hermano, a hacer las cosas como Dios manda, entonces, bueno, atengámonos a las consecuencias. Por eso es rendirle la vida a Cristo. Amén, hermanos. Hacerle caso a Dios
Bueno, un profeta también, si usted quiere llamarse profeta, es aquel que motiva a la conversión, ¿sí? Convertirse a Cristo y dar esperanza de una nueva vida. Exhortar a acogerse a la misericordia de Dios, que es gratuita, y a responder a su amor. Bueno, ¿por qué usted no responde al amor de Cristo? Porque usted desea hacer sus propios planes, porque a usted no le interesa lo que Cristo diga. Pero Dios, con todo y eso, tiene misericordia. Pero la misericordia de Dios un día, hermanos, amigos, se acaba. Cuando se acabe, ay, ay, ay. Vienen los ayes. ¿Y por qué yo no escuché a Dios? ¿Por qué yo no escuché a mi pastor, que siempre estaba detrás de mí, que estudiara, que aprendiera, que obedeciera a Dios? Y a mí me dio la gana de hacer lo que me dio la gana. Y bueno, se dio la profecía al infierno, al final, a un lugar de tormento. Lastimosamente es así, hermanos. Dios fortalece a los profetas para transmitir sus mensajes, su cercanía y darle protección al pueblo. Sí, también podría ser, sí. Te avisan que vienen estos huracanes, que vienen estas olas de fríos, que vienen terremotos, que estamos cerca del fin del mundo, que te conviertas, que entregues tu vida a Dios, y que seas obediente a Dios y seas transformado por la palabra de Dios. Porque esa es protección para el pueblo, protección para tu alma, hermano. Bueno, hoy muchos se preguntan si de veras existen los profetas modernos. Algunos dicen que ya todo está escrito, pero también hay muchos charlatanes que se las quieren dar de inteligentes o para que la gente les ponga atención. Pero realmente todos debemos pensar que las escrituras ya están escritas y que un profeta que diga que es profeta y te está hablando de Dios y lo que Dios va a hacer según las escrituras, te está predicando tal como está en las escrituras y se quiere llamar profeta. Yo diría, amado hermano, que está bien, porque hay muchos que dicen que ya los profetas mayores y menores murieron, que ya la Biblia está escrita. Pero como sea, el profeta debe guiarse por todo lo que dicen las escrituras y predicarlas. No adivinar o hacerse lo importante para que le pongan atención y luego quedar mal, porque así es, falsos profetas quedan mal porque no hablaron de parte de Dios. Hoy en día sabemos, amados hermanos y amigos, que existen muchos adivinos, agoreros, que quieren engañar al mundo. Hacen profecías, hablan bonito, quieren que la gente los escuche y dicen que hablan de parte de Dios. Entonces nosotros debemos, sabiendo esto, sabemos que hay falsos profetas y debemos cuidar a quien oímos. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra más segura para no dejar engañarnos, amados. Bueno, esta es como una pequeña introducción de Jesús el profeta. ¿Es Jesús también un profeta? Bueno, el jueves pasado hablamos y el martes hemos estado hablando de los apóstoles, hablamos de Pedro, hablamos de las 12 tribus de Israel y hablaremos hoy acerca de algunos profetas. Bueno, ¿por qué tanto hablar de tantas de estas cosas, hermanos?
Bueno, todo esto es conocimiento para conversación, para que usted pueda conversar con gente que sabe, los que no saben. Tuvimos un profeta, el primero, Abraham, en 1850 a.C. Se encuentra en Génesis 27. Abraham había presentado a Sara, su esposa, como su hermana, y Abimelech, que era rey de Gerar, la mandó a traer para que fuera una de sus esposas. Bueno, él no sabía que era la esposa de Abraham. Dicen que Sara era preciosa, una mujer de apariencia muy bonita. Y Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo: devuélvele su esposa a Abraham, o sea, no te hagas ilusiones con esta mujer. Pero él ni siquiera la había tocado, porque Abraham es un profeta y él va a orar por ti para que vivas. Si no la devuelves, te aseguro que tú y los tuyos morirán. Así que aquí llaman a Abraham un profeta. Usted lo puede leer. Génesis 27, como dijimos. Otro de los profetas, también conocido, Moisés. Año 1350 a 1220 a.C. Dios le dijo a la gente: ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés cuando yo quiero decirles algo? A la gente les hablo por medio de un profeta. Bueno, Dios habla por medio de sus profetas, por medio de visiones y de sueños. Y Moisés era el más fiel de todos. Les hablaba cara a cara. A él le dijo las cosas claramente: y dejo que me vea. Nunca hubo en Israel un profeta como Moisés. Números 12, 6 al 8. Deuteronomio 34, 10, si lo quiere leer. En los tiempos del Éxodo, hermanos, sí había una profetisa llamada María, una mujer que era hermana de Aarón y de Moisés. Ella tocaba la pandereta y cantaba y también bailaba. Éxodo 15, 20. Bueno, le llamaron la profetisa. Éxodo 15, 20. También hubo otra mujer profetisa llamada Débora. En el año 1130 a.C., Débora profetizó que una mujer derrotaría a Sísara, el líder del ejército cananeo. El ejército israelita se reunió en un monte y los cananeos se reunieron en el valle. Y Débora le dijo a Barak que bajara de la montaña y le prometió que Jehová estaría con ellos. Débora era jueza. Ella fue la que mandó a buscar a Barak, el comandante del ejército de Israel, y le dijo que fuera a luchar contra el ejército de Jabín, liderado por Sísara. Débora prometió que Dios le daría la victoria. Ella fue la primera jueza de la historia en Occidente hace más de 3,000 años. Interesante, porque las mujeres, eso fue aproximadamente 1115 antes de Cristo. Débora, interesante porque ella se supo hacerse respetar y más tarde fue llamada hasta la madre de Israel. Era una mujer hábil y muy inteligente. Jueces, si quiere leer la historia, Jueces capítulo 4 y 5. Bueno, pueden leer acerca de ella. Samuel era otro profeta
Primera de Samuel 3:19 en adelante, al 21, por ahí más o menos. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Bueno, ese es un verdadero profeta, alguien que escucha y transmite lo que vio, lo que escuchó, lo que soñó o la visión que tuvo. Y por eso la gente confiaba en este profeta plenamente. O sea, confiaba en todo lo que venía de Samuel. Era verdad, porque Samuel hablaba de parte de Dios. Primera de Samuel 9 al 10. En esos días, cuando alguien en Israel tenía problemas y quería que Dios le dijera qué hacer, decía: voy a preguntarle al intérprete, a este hombre intérprete de visiones, que es como un vidente. Sí, a estos intérpretes se le conocía como videntes. Y con el tiempo los llamaron profetas. Gloria a Dios. Otro profeta muy conocido, el profeta Elías, 865 antes de Cristo. Bueno, estamos haciendo así como un resumen de algunos de los profetas famosos del Antiguo Testamento, hermanos, si acaba de entrar. Gloria al Señor. Son las 10:25. Hoy, sábado 24 de diciembre. Elías, en Primera de Reyes 17, 1 al 2, era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galad, que un día le dijo a Ahab: juro por el Dios de Israel, quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Bueno, profeta verdadero dice algo y se cumple. Segunda de Reyes 2:12. Eliseo, que era el discípulo, estamos hablando de discipulado, de Elías, Segunda de Reyes 2:12, vio y le gritó: mi maestro fuiste, más importante, bueno, para él, para Israel, que los carros de combate y los soldados de caballería. Bueno, usted puede, si usted sabe el futuro, fantástico, sí, porque usted sabe lo que va a pasar. Si Dios te permite tener ese mensaje, esa sabiduría. Pero esa fue la última vez que vio a su maestro. Vamos a hablar un poquito más acerca de Eliseo, porque es interesante, ya que estamos hablando de discipulado. Lo que un discípulo hace, hermanos, cuando decide seguir a un maestro. Y él decidió seguir a Elías. Y eventualmente fue el que heredó el ministerio. Se hizo un profeta y continuó el trabajo de Elías. Eliseo mostró una gran tristeza cuando Elías se fue, porque era como, bueno, Eliseo era la mano derecha de Elías. Eran como dicen aquí en lo vulgar, uña y carne, ¿no? Los dos se complementaban muy bien y se ayudaban mutuamente. Muchos dicen que el profeta Elías entró al cielo con vida, por fuego, en un torbellino, o sea, llevado en un carro de fuego. Elías significa mi Dios es el Señor, y es llamado también el profeta del fuego. Dios realizó milagros y prodigios por medio del profeta Elías.
alguno de ellos. Le tome nota si usted está haciendo los estudios, amados amigos y hermanos, porque entre más información que usted tenga y más estudios, mejor para usted. Porque usted va a poder desarrollar su ministerio de una mejor manera. Para eso es que estamos aquí, para hablar acerca de las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará, las promesas, la esperanza que todos tenemos si seguimos a Dios. Habló acerca de la sequía, Primera de Reyes 17:1 y Santiago 5:17. Otra de las profecías o lo que hizo, la harina y el aceite. Se multiplicó la harina y el aceite. Primera de Reyes 17:14. Milagros también. Por medio del profeta se hacen milagros. Revive a un niño. Primera de Reyes 17:22. El holocausto es consumido. Primera de Reyes 18:38. Los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego. Segunda de Reyes 1:10. Cuando cae la lluvia. Primera de Reyes 18:41. Cuando se dividió las aguas del Jordán. Segunda de Reyes 2:8. Bueno, estos profetas hacían cosas que eran de Dios, decían o hablaban de parte de Dios, se dejaban usar. Así debemos ser nosotros los discípulos. Y luego Eliseo continuó su ministerio y siguió haciendo hasta una doble porción. Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, es el sucesor de Elías. Él fue llamado a seguir a Elías en Primera de Reyes 19:19 y pasó a ser el discípulo del profeta, o sea, su asistente. Y así comenzó su ministerio, que duró alrededor de 60 años. El llamado inicial de Eliseo era instructivo. Claro, un discípulo, hermano, viene ante el maestro y se deja moldear, se deja instruir. O sea, tiene que poner la confianza en el maestro. Así como es el llamado de cualquiera de nosotros al principio, cuando llegamos a conocer al Rey de Reyes, y poco a poco nos vamos llenando de la palabra de Dios, porque de eso es que se trata, dejarse guiar y llenarse de la palabra de Dios. Eso es un buen discípulo, alguien que escucha, alguien que no está para argumentar la palabra de Dios, sino escucha y revisa a ver si es cierto lo que está diciendo el profeta o el maestro. Y ya, como eran del mismo sentir o el mismo pensar, Elías luego puso su manto sobre Eliseo. O sea, lo cual era una señal de las responsabilidades de Elías, que recaerían sobre él. Así es. Sí, porque cuando ya el maestro ve que el discípulo está más o menos listo, bueno, ya empieza a confiar, porque va a tomar casi siempre las mismas decisiones que su maestro. Ve así, pero se dejó enseñar. Eso es lo importante. Hermanos, y para dejarnos enseñar, tenemos que ser humildes, buenos oidores, y así saldremos adelante. Pero hay personas, si el orgullo se mete, si la competencia se mete, todo termina mal. Los discípulos o la iglesia o el maestro o los discípulos, ellos mismos se eliminan. Por eso cuando nosotros empezamos el discipulado, se empieza con muchas personas que quieren escucharlo, pero cuando van viendo toda la responsabilidad que trae,
y que hay que pagar un precio, un sacrificio de estudio, de venir todo el tiempo, de estar ahí escuchando la palabra. La gente ya no quiere. Se eliminan ellos mismos. ¿Y quién se hace el daño? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque rehusaron escuchar la palabra. Se hicieron más inteligentes. El mundo los venció, se los llevó por otro lado. El diablo no quiere que usted sea un discípulo. El diablo quiere que sea un discípulo del diablo, de ellos, ¿no? Un demonio. Pero para ser un discípulo de Dios hay que apartarse de las cosas del mundo, del diablo. No se puede estar en dos aguas. Bueno, Elías le puso el manto y sobre Eliseo. Y Eliseo dejó sus bueyes y corrió detrás del profeta. Eliseo solo le pidió que lo dejara despedir de su familia y luego se iría con él. Así fue como Eliseo empezó a caminar con Elías. Así como Jesús escogió a sus discípulos, a sus apóstoles. Ellos dejaron todo lo que tenían que dejar y se dedicaron a estudiar al maestro. Y tuvieron con él como 3 años y medio. Y Elías empezó a servir, Eliseo empezó a servir a Elías. O sea que se alejó completamente de su antigua vida. Eso es lo que hay que hacer. He decidido seguir a Cristo. He decidido olvidarme del mundo, de las cosas de este mundo y ponerle atención a Dios. Eso es lo que hace un gran comienzo, hermanos. Para un discípulo. Es por su bien. Imagínense si dejar la esclavitud de andar con el diablo para andar con Dios. Es una nueva esclavitud de servicio, pero es beneficioso. Es buenísimo porque en este mundo tú le vas a servir al diablo o le vas a servir. Cuando tú te sirves a ti mismo, tú no le estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo al diablo, porque el diablo quiere. El diablo es tu dueño. El diablo tiene posesión sobre ti, a menos que tú te conviertas, a menos que tú recibas el Espíritu Santo para que puedas vencer al pecado. De otra manera, tú nunca vas a poder vencer al pecado. Eres posesión diabólica. Suena feo, hermanos, y aquí no estamos tratando de ofender a nadie, pero es la verdad. Y muchas veces nosotros necesitamos oír la verdad para a ver si reaccionamos, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, así fue como Eliseo se alejó de su antigua vida y comenzó a servir a Elías. No solo Eliseo dejó su vida pasada, también se convirtió en un siervo en su nueva vida. ¿Ven lo que le estaba diciendo? ¿Usted es esclavo del pecado o es esclavo de la verdad? Esclavo de la justicia de Dios. Porque usted predica lo que usted está en su corazón. Si Jesús, Cristo o Cristo Jesús está en su corazón, de eso es que usted va a hablar. Por su fruto los conoceréis. Por eso es que los que somos hijos estamos constantemente hablando de Dios, lo que va a pasar, lo que pasó, lo que pasa si atente a las consecuencias, si tú no caminas con Dios. No es para asustarte. Así se convirtió en un siervo de su nueva vida. Bueno, la nueva vida, un nuevo comienzo. Primera de Reyes 19:21. Todos necesitamos tener un nuevo comienzo, hermanos. La nueva noticia es la que nos cambia. Desde ese momento, Eliseo fue su discípulo, ayudante. Eliseo parecía amar a Elías como si fuera su padre. Qué lindo, sí. Un respeto, una obediencia, sabiendo que tú estás con la verdad, porque vas a rehusar a ser desobediente. Eliseo llegó a pedirle a Dios una doble porción del espíritu de Elías.
figúrese. Si era tan bueno Elías en lo que hacía, porque era dirigido por Dios. Eliseo también quería, pero él quería una doble porción y llegó a ser el profeta del pueblo. Segunda de Reyes 2, 1 al 18. Usted puede ser el profeta de su pueblo, de sus amistades, de su familia. Porque si usted conoce la verdad, usted le puede decir, mira, yo te voy a hablar la verdad, la justicia de Dios. Esto es lo que Dios va a hacer o lo que está haciendo. Y esto es lo que va a pasar o no va a pasar, porque esto dice la palabra de Dios. Entonces usted puede ser un profeta de la Biblia, hablando acerca de lo que va a pasar. Interesante ese concepto. Porque él llegó a ser el profeta del pueblo. Segunda de Reyes 2, lo puede leer. Capítulo 2, versículos del 1 al 18. Hay por lo menos unos 35 que yo pude buscar por acá. Profetas como Isaías, Miqueas, Daniel, Sofonías, algunos nombres, Jeremías, Nahum, Urías, Habacuc, Ezequiel, Ageo, Zacarías, Jonás, Malaquías, Abdías, Joel, y llegamos hasta Juan el Bautista y a Agabo. Solo para mencionar algunos, Agabo está en Hechos 11:28. Agabo, sí, como un profeta del Nuevo Testamento. No es un profeta, pero bueno, profetizó algo, sí. Recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y esto ocurrió en verdad. Cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma, Hechos 11:28. Entonces hay un profeta ahí como del Nuevo Testamento. Esto pasó más o menos en el año 41 al 54 después de Cristo. Entonces a veces uno dice, no, es que los profetas son mayores y menores. Bueno, Agabo del Nuevo Testamento, interesante si lo pueden estudiar. No sé qué más hizo Agabo, porque ahorita no recuerdo haber estudiado mucho de Agabo. Bueno, volviendo a Eliseo, para mí es un ejemplo a seguir por su dedicación, por su obediencia, por el querer buscar la verdad y la justicia de Dios, por dejarse usar por Dios. Y su vida, después de hacer unos cuantos milagros, su vida llegó al fin en Segunda de Reyes 13, 10 al 21. Y habla de la profecía final y muerte de Eliseo. Aún en la muerte, esto es interesante, hermanos, Dios continuó usando a Eliseo como un canal para ayudar a otros en necesidad y hacer cosas maravillosas en la vida de los demás. Eliseo fue un profeta cuya fe, obediencia, compasión y coraje fueron inexplicables. Esta historia que cuenta aquí de un muerto que fue lanzado a la tumba de Eliseo. Cuando el hombre muerto se puso en contacto con los huesos de Eliseo, resucitó, volvió a la vida. Entonces eso es interesante, ese es como uno de los últimos milagros de Eliseo, aún estando muerto. Algunos de los milagros de Eliseo, él apartó las aguas del río Jordán, sanó las aguas de Jericó, multiplicó el aceite de la viuda, revivió a un muchacho, sanó
a la gente que había comido un guisado envenenado. Dio de comer a muchos hambrientos. Sanó la lepra de Naamán. Hizo flotar un hacha y guió a los reyes en la guerra. Como dijimos, Eliseo fue el sucesor del profeta Elías en el reino del norte. Así es. En Israel, gloria a Dios. Por eso es que si nosotros que estamos aquí discipulándonos, hermanos, esto es un estudio interesante de Eliseo, porque a lo mejor es algo que haría un discípulo moderno de estos tiempos. Dio de comer mucho a muchos hambrientos. Ayudó a sanar. Hizo flotar un hacha, figúrese. Entonces, lo que nosotros, los discípulos de Jesucristo, podemos aprender de la obra de la vida de Elías y de Eliseo, significaría mucho para nosotros, especialmente para todos los que se esfuerzan por afirmar los pies de hombres y mujeres sobre la roca eterna. Esos somos nosotros, hermanos, los maestros, los pastores que tratan de que hayan discípulos, porque sabemos que es un beneficio para el pueblo. Los obreros, aquellos obreros que deben humillar el corazón para entender los propósitos de Dios para ellos. O sea, si usted no sabe cuál es el propósito, si usted está aquí pasándola, trabajando, estudiando y se queda comiendo y durmiendo, y eso es todos los días, esa rutina, y usted no sabe para qué usted está aquí, amado hermano. Está en la iglesia, pero es un religioso, no está haciendo nada en la obra, está parado, piensa que está bien con Dios y no toma la iniciativa. No le pide a Dios, al Espíritu Santo, que lo use como Eliseo. Entonces, figúrese, ¿qué cambio está haciendo usted para la humanidad? ¿Cómo está usted ayudando aquí a los perdidos? Eso es algo para pensar, hermanos. Es una vida vacía, una vida hueca, sin sentido. Usted lo que está aquí supuestamente y que está contento y que está porque tiene buena pareja, porque tiene casa, porque tiene carro, pero usted está muerto espiritualmente. Si usted no está en la obra de Dios, si usted no está tratando de afirmar los pies de hombres y mujeres al ministerio para que sirvan, entonces ¿de qué sirve usted? Perdóneme que tengo que hablarle así, pero yo creo que ni hay que pedir perdón, porque fuimos criados para adorar y servir al Señor. Ese es el verdadero propósito de nuestras vidas. No tiene sentido estar en esta tierra perdiendo el tiempo y no estar en el reino de los cielos como debemos. En aquel tiempo había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el sirio. Usted puede leer la historia de Eliseo y Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 27. Ahora, aquí está algo interesante también. Eliseo recuperó el hacha hundida, un hacha que era prestada. La responsabilidad de cuando uno le prestan algo, devolverlo en buenas condiciones. Para tener buena reputación. Ser responsables, hermanos. Segunda de Reyes 6, 1 al 7, si quieren leer las historias. Bueno, yo se lo puedo decir aquí rapidito. Mientras cortaban un árbol se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, ¿cómo? ¿Qué haremos? Esa hacha era prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el varón de Dios. Y el muchacho le mostró
el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Recógela, dijo Eliseo. Y el otro extendió la mano y la recogió. Bueno, esto es un milagro. ¿Dónde cayó? Aquí está el palo. La hacha flotó. Aquí está, cógela ya. Se arregló el problema rápidamente. Solo alguien que sigue al Señor verdadero puede hacer milagros así. Bueno, no lo hace la persona, sino lo hizo Dios, porque Dios es el que siempre se lleva toda la gloria. Nosotros somos como instrumentos. Bueno, ahora hablemos del profeta, de Jesús como el profeta. Bueno, desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, se venía hablando de Jesús. Por lo menos unos 24 versículos pude encontrar que habla de Jesús. Deuteronomio 18, 15 y 18 y 19. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. O sea, Dios prometió un profeta como Moisés. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. La tradición judía se le anunció a Jesús, un profeta excepcional, un segundo Moisés, cuya venida se esperaba en el futuro. Y si pasamos al Nuevo Testamento, en primera de Juan 1 al 15, en adelante el testimonio de Juan el Bautista, sí, este es de Juan, no de primera de Juan, sino Juan, habla del testimonio de Juan el Bautista, en el versículo 17 por ahí, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Los fariseos investigaban a Juan el Bautista. Le decían, bueno, ¿y qué dices de ti mismo? Y Juan en el versículo 23 dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Dijo la profecía de Isaías 43. Enderezad pues el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Aquí declaró Juan el Bautista su misión en este mundo, introducir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías para Israel. Y al siguiente día, Juan también dio testimonio al bautizarlo, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, al Espíritu Santo, en forma corporal. Lucas 3:22. Entonces se puede concluir, hermanos, que el Espíritu Santo tiene un cuerpo espiritual de cierta naturaleza que reposó sobre Jesús en forma de paloma. Ya con ese cuerpo espiritual recibido del Padre, ya Jesús entonces podía comenzar su ministerio, gloria a Dios, y él tenía aproximadamente la edad de 30 años. Y Juan dijo en el versículo 33, y yo no le conocía. Nadie en verdad puede conocer a Jesús, al menos que sea revelado por el Espíritu Santo. Así que necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo, amado amigo y hermano. ¿Qué es lo que pasa cuando creemos? Cuando creemos, viene a morar el Espíritu Santo sobre nosotros y nos hace un templo del Espíritu Santo. Por eso es que podemos conocer la palabra y llevar la palabra. Pero claro, si nos dedicamos
Dios le dijo: aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo que Jesús haría después de su muerte y resurrección. Y la cruz hizo que todo esto fuese posible. Dice en el 34, versículo 34, y yo le vi y le he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Que este es el Hijo de Dios. O sea, él vino a dar testimonio. Él supo sin lugar a dudas que Jesús era el Hijo de Dios. Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, hermanos, es que conocemos la verdad. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser santos. No podemos saber nada. Estamos perdidos. Estamos sin rumbo. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. Así es. Hechos 3:22, Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en cuanto os diga. ¿Se sabía? Hasta Moisés dijo que vendría un profeta como él. Bueno, mayor que él, por supuesto. Hechos 7:37, este es el mismo. Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. También lo dijo en Hechos 7:37. Y dice Mateo 21:11, y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Gloria a Dios. Lucas 7:16. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Juan 4:19. También la mujer de Sicar, la samaritana, le dijo a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella también lo identificó. Mateo 21:46. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Juan 6:14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Juan 9:17. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo: es un profeta. Marcos 6:15. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Un profeta es uno, amado hermano, que ya casi terminamos, que habla en el nombre de otro. Y en la mayoría de los casos, uno que habla en nombre de Dios, ese es un verdadero profeta, de quien es portavoz y representante. No obstante, en el uso común actual, profeta es casi exclusivamente alguien que predice el futuro. Es como un adivino, un agorero, o hasta un brujo, un hechicero. Usan hasta los horóscopos para predecir el futuro. Entonces tenemos que cuidarnos con los falsos profetas. La predicción del futuro es solo parte del mensaje de un profeta. En el Antiguo Testamento, al profeta se le llamaba Nabí, llamado por Dios. También recibe el nombre de vidente, o sea, el que ve por revelación divina, a veces en verdaderas visiones o sueños, un mensaje que Dios le transmite
y que a su vez él debe transmitir a otros, al pueblo. Dios encomienda su mensaje para que lo anuncies a otro. La pregunta es si existen los profetas de hoy en día. Bueno, yo diría, en mi opinión, hermanos, que sí, usted habla de la verdad, de lo que dice la Biblia, usted anuncia lo que anunciaron los profetas. Usted no le puede ir mal por hablar así. La gloria es para Dios, porque es verdadera, nadie le va... Ahora, si usted empieza a adivinar otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, ya usted se está metiendo como un discípulo malentendido, me imagino, ¿no? Como usted le quiera llamar. En Lucas 24:19, pues terminamos. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Bueno, Jesús fue perfecto, es y vive todavía. Entonces no podemos, todas sus obras, todo lo que él dijo, todo lo que él hizo, lo hizo, no hubo pecado, perfectamente. Entonces mi consejo final, amado hermano, si usted está estudiando el discipulado, imitemos a Jesús, que fue poderoso en obras, poderoso en la palabra, delante de Dios, delante del Padre, poderoso, nunca mintió, dijo siempre la verdad, poderoso delante de todo el pueblo. También usted puede ser poderoso delante de todo el pueblo, hablando de las verdades de Dios. Amén, hermanos. Así que esta es la lección de hoy, sábado 24 de diciembre. Ese es su regalo, como dicen aquí, un regalo de Navidad. Sea como Jesús. Sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre ni el 25, ni nadie sabe cuándo nació Jesús, pero Jesús nació un día en nuestros corazones. Y de eso es que debemos estar agradecidos, de que Jesús es la verdad, el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. El que nos vino a liberarnos de las opresiones de este mundo y que ya nosotros somos hijos de Dios porque Él nos eligió. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios me lo bendiga grandemente. Y nos vemos mañana a la 1:00 p.m, si Dios lo permite. Muchas bendiciones. Que tengan un día bendecido. Amén.